gloria a Dios. Tu tropa, Estoy descuidando la tropa. Sí, exacto. Mira, muy a colación. Mis queridos amigos de la chacra, a los que les damos la bienvenida. ¿Saben qué? Este tema de la sanidad de Jesús y de la manera en cómo Mateo está dando esta evidencia tan contundente de que Jesús es el Mesías y mostrándonos la manera en que Jesús llega y transforma a su entorno en todos los sentidos, ¿no? Como Mateo viene en una secuencia organizada de mostrar en su evidencia, y lo veíamos, ¿no? La genealogía de Jesús, su autoridad como linaje, su autoridad espiritual en el bautismo, su autoridad como Dios en el desierto, venciendo al propio Satanás, su autoridad sobre la ley, poniendo en el orden correcto la verdad de Dios, la práctica de la religión, en fin, todo lo que Mateo viene enseñando. Y después, de una manera sistemática, Mateo va eligiendo entre los cientos y, por qué no decirlo, miles de milagros que Jesús hizo. Porque el propio Mateo en varias ocasiones nos va a decir, y llegó a una localidad y sanó a todos los enfermos. Entonces llegamos a un punto en el que Jesús entra en Capernaum. Y en Capernaum él va a tener un encuentro con un gentil. Quizás el primer encuentro que tenemos aquí de esta magnitud. Y yo decía la semana pasada, y hay algunos detalles interesantes en esto. Habíamos conversado cuando hicimos un poco la reseña de todo el pasaje, ¿no? Y veíamos los encuentros de Jesús con los gentiles. Cómo Jesús obviamente tenía un llamado al pueblo de Israel, pero siempre atendió a los gentiles. Más allá de las que a veces las interacciones fueran no de la manera convencional, como después lo vamos a ver en el capítulo 15 con la mujer griega, que aparentemente Jesús le va a decir, no soy enviado sino las ovejas perdidas de Israel. Y he estado meditando mucho en eso y en la significancia que tiene. Este pasaje tiene tantas cosas que a mí me gustaría que estuviéramos compartiendo y nos quedáramos en los detalles. La semana pasada vimos en el tema del aspecto del centurión y el encuentro entre Jesús y lo que significaría en el choque de estas culturas. No me voy a meter en todo el contexto porque ya lo hablamos, pero la semana pasada hablamos de los mundos apartes que dividían a Jesús y a centurión. Sin embargo, el centurión va a expresar una serie de cualidades que Jesús va a decir no las encontré en todo Israel. Y déjenme detenerme un segundito en este aspecto. Cuando nosotros comparamos los pasajes paralelos de Mateo y de Lucas, que es el otro que cuenta esta historia, ustedes lo van a encontrar allí en Lucas capítulo 7, a partir del versículo 1, van a encontrar la misma historia, pero algunos detalles que no vamos a encontrar acá. Mateo va derecho al hecho del encuentro entre el centurión y Jesús. Pero aparentemente el centurión se encontró con Jesús directamente después que Jesús decidió ir a su casa. La historia como la cuenta Lucas, si ustedes la leen, y los invito a que lo tengan medio abierto, Lucas capítulo 7, ustedes van a ver que Lucas no dice que el centurión salió al encuentro de Jesús. Lucas va a decir, y aquí cito Lucas capítulo 7, versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aparentemente este centurión ni siquiera fue al encuentro de Jesús. Ahora, cuando nosotros analizamos el argumento de los judíos, y podemos leer el versículo 4, ¿En qué capítulo estamos? estoy en Lucas 7, ¿no? Estamos estudiando Mateo 8, perdón, Mauri, como siempre está todo el mundo acá todos los domingos, ya saben. Estamos en Mateo 8 nosotros, ¿verdad? Estudiando, a partir del versículo 5 ahora, Jesús sana al siervo del centurión. Y vamos a tener abierto también, les pido que alguien lo tenga, voy a pedir algunos versículos de eso, Lucas 7, es el pasaje sinóptico que vamos a encontrar de este hecho, ¿no? Mateo dice en el versículo 6, en el versículo 5, dice, entrando Jesús acá. Lee el 5 y el 6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogando y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ok, mirá qué interesante eso, leí hasta ahí. ¿Alguien tiene abierto en Lucas 7? Sí. Ok, léete el versículo, lee 2, 3 y 4. 5, perdón, 2 al 5, Daniel.
y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Hasta ahí. Mirá qué interesante. Mateo va directo al hecho de que el centurión le está pidiendo a Jesús. Pero Lucas, que ustedes saben que fue el hombre que se detuvo en los detalles, con una mentalidad no netamente judía, se da cuenta aquí, hay un hecho interesante. El centurión no salió a encontrar a Jesús directamente. Y acá no hay una contradicción en ningún sentido, porque en realidad Mateo está relatando el hecho de que el centurión tenía una necesidad. Pero Lucas nos da el detalle que el centurión apeló a un grupo de judíos que tenían cierta relación con el centurión. La semana pasada nos detuvimos, por eso ahora no voy a... de los mundos en diferencia que hay acá. El centurión es todo lo que el judío odia. Todo lo que el judío odia. Gentil, romano y soldado. Y todavía, dentro de los soldados, un jefe. O sea, es todo lo que representa la opresión, el rechazo. Recuerden que los fariseos y los sacerdotes y los maestros de la ley habían transformado el concepto de Dios, de que Israel era un pueblo escogido, en un concepto de odiar a todo lo que no era judío, que nunca fue la intención de Dios como tal. Así como habían transformado la ley en algo completamente privado y fuera de la esencia de Jesús, y Jesús tiene que reconvertir la ley, por eso dijo: yo no vine a destruir la ley, vengo a destruir lo que ustedes transformaron en la ley, porque ustedes dijeron esto, pero en realidad la ley quería decir esto. Los judíos era abominación. Si ustedes leen en Hechos, en el capítulo 10, el encuentro de Pedro y Cornelio, van a ver que cuando Pedro se presenta frente a Cornelio, le va a decir: tú sabes muy bien que para un judío es abominación meterse a la casa de un gentil. Esto que yo estoy haciendo es una abominación para un judío. Así usa la palabra Lucas para describir el discurso de Pedro. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, si mal no recuerdo, en el versículo 28. O sea, para un judío ni siquiera entrar a la casa. Y este centurión está muy consciente de eso. Está muy consciente de esa distancia, porque él respeta la religión judía más que los propios judíos muchas veces. Porque ¿cómo lo sabemos esto? Primero lo sabemos por el carácter del hombre. La palabra que usa Mateo para cuando el centurión habla de su siervo, porque este diálogo seguramente se dio, es una palabra descriptiva que va mucho más allá de la de esclavo que usa. Lucas usa más la palabra de siervo, porque Lucas está relatando lo que el muchacho era en términos generales. No era un hijo, un amigo de la familia, era un esclavo, un siervo. Pero la palabra que Mateo usa para describir lo que el centurión dijo es una palabra de afecto. No deja de ser un esclavo, pero habla de un muchacho, del niño, de mi niño. Es como si fuera un esclavo, un niño que nació esclavo, lo cual era muy común en la familia, pero de un hombre misericordioso que lo trataba como parte de la familia, y tanto es así que está preocupado. Los romanos no se preocupaban por los esclavos. Cuando se enfermaban se los desechaba como si fuera... Yo estaba leyendo algunos escritos para entender un poco más. Me puse a investigar de los escritos sobre el tema de Roma y los esclavos. Es impresionante las cosas que uno encuentra. Los trataban al mismo nivel que una herramienta. Ahí había un dictado, ahora me olvidé, me lo había aprendido de memoria para decírselo, pero mi cabeza está como que una herramienta es un esclavo inanimado y un esclavo es una herramienta animada. Ese era el concepto. Básicamente eso era lo que decía. ¿Por qué le iba a importar que estaba enfermo? Sacalo y tráeme otro. ¿Era judío ese esclavo? ¿Cómo tú sabes eso? Se te pregunta. Ah, no se sabe si era judío o no. Probablemente lo era. Probablemente lo era. Sí, pues, bueno, podría ser, claro. Ellos daban una forma de Jesús para sanar a uno de los tuyos. Puede ser, aunque no lo pone acá. No dice nunca él es de los tuyos, pero podría ser. Otra versión acá dice mi hijo. Exactamente. Es que esa es otra palabra que perfectamente, la palabra en griego país, como país nuestra, podría sugerir hijo perfectamente. ¿Qué es lo que yo quiero decir?
La Biblia se encarga, entre Mateo y Lucas, de darnos la descripción del carácter del hombre que está ni siquiera pidiendo, le está haciendo saber a Jesús. En el capítulo 8 de Mateo, ni siquiera él pide, ¿verdad? Señor, mi criado postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. No llegó ni a pedirle, ven a sanarlo. Es como que le está dando una noticia. Ahora, ¿por qué yo me estoy deteniendo tanto en la diferencia? Jesús, en su soberanía maravillosa y en esa grandeza, está interactuando con él. Inmediatamente responde. No sabemos si responde inmediatamente. Por supuesto que está el acto soberano. Pero dentro de lo que nosotros podemos entender el contexto, hay una referencia. Y lo primero que le dicen los ancianos es que él es digno que le hagas esto. Ahora, por favor, acá hay un detalle que ustedes tienen que entender que no se nos puede escapar. Y es ahí donde yo quiero llegar. Los ancianos tienen y creen que Jesús puede sanarlo, ¿o no? Porque pues, si no, ¿por qué le van a decir? Es digno que le hagas esto. Que le haga, que levante un paralítico de la cama. ¿Se acuerdan cuando le fueron a pedir al rey de Israel, Naamán, que lo sanara de la lepra que hizo el rey de Israel? Que se rasgó los vestidos y dijo, este hijo de la madre lo que quiere es matarnos a todos. Entonces dice que le sane al leproso. No lo voy a poder hacer porque no hay nadie que pueda sanar a un leproso. Estamos fritos. Y ahí pasa lo que ustedes ya conocen, que Eliseo interviene y lo manda sumergirse 7 veces al río, al Jordán, ¿verdad? Y que Naamán no quería, no voy a entrar en esa historia. Eso, si pedirle a alguien, a un ser humano que sane. Aquí tenemos los ancianos de Capernaum. Ahora, ¿por qué estoy insistiendo tanto? Ya voy a llegar ahí. Hay un gentil en Capernaum que tiene un corazón tierno para su criado, que tiene un corazón misericordioso para la nación que es dominante. Los centuriones no actúan así. Ahora, déjenme decirles algo. La Biblia en el Nuevo Testamento tiene no menos de 7 referencias, por lo menos para 4 centuriones diferentes. Ninguno de estos centuriones escapa de ser una persona de bien. Ninguno. No hay una sola referencia en el Nuevo Testamento a un centurión romano de una persona mala. Por lo menos, todos los centuriones del Nuevo Testamento son gente de valor y de bien que le hicieron algún favor a alguien y sobre los cuales Dios tuvo misericordia especial. Bendito sea el Señor. Ahora sigan con la escena. Él es el malo, el detestado, el gentil, el que no sirve, el que no es de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y como Él nos regaló una sinagoga, me hace acordar mucho a las iglesias modernas, vamos a pedirle a Jesús que lo vaya a sanar. ¿Verdad? El tipo nos regaló una sinagoga. Y es bueno con nosotros. Ve y sánalo. Ahora, cuidado con esto porque esto es tremendo y terrible a la vez. Este hombre no fue directamente a Jesús. ¿Por qué causas? Uno puede decir sí, porque se sentía superior a Jesús porque era romano. Pero después el pasaje, el contexto nos aclara que fue exactamente lo contrario por lo que no fue a Jesús. Primero, no quería ni ir. Según Lucas, no se atrevió ni ir a pedirle un favor a Jesús directamente. Porque si estos ancianos y este Dios de los judíos es tan santo y sublime, yo veo que este es el que Dios hecho hombre. Yo no tengo evidencias para asegurar que el centurión creía en Jesús como el Mesías, pero las evidencias del texto todas apuntan a eso. Primero, el reconocimiento, por favor. Antes que al punto que vas a entrar ahora de lleno, lo que habla del corazón y la entereza de él. ¡Oh, tremendo! Porque mirándolo humanamente, si tú te vas a quemar la carta que le vas a pedir a Jesús, ¡qué tremendo eso! Que te haga un milagro, no te la quemás por un cielo. ¡Exactamente! ¡Qué te tremendo! La quemás por ti mismo, por tu hijo. Porque te estás jugando tu fama. Claro, te la estás ¿De dónde un soldado romano le va a pedir un favor a un judío? Pero aparte que un judío no iba a aceptar hacerle un favor a un soldado romano. O sea, vos no te vas a humillar a eso y un judío no te lo va a hacer. Pero aquí se están dando un montón de condiciones porque hay un hombre de carácter. Ahora, para que los ancianos, que recuerden que era la gente de autoridad, tuvieran la dedicación y la voluntad de ir hasta Jesús a pedirle un favor por el criado del siervo, tiene que haber una historia de entereza, de carácter, de amor, de fidelidad y de humildad. Porque no le están haciendo para tentarlo.
Exactamente, al contrario. Ahora fíjense que para el concepto de los ancianos del sanador Jesús, el soldado es digno de que vayas. Para el soldado, con su concepto de Jesús, él no es digno de que Jesús vaya. Oh my goodness. That's amazing. Es que eso no se nos puede escapar de la lectura. Porque aquí hay un hombre que está entendiendo que él es digno de venir a mi casa. Yo soy un soldado romano. Yo soy el ejército dominante en este país. Pero yo soy un hombre bajo autoridad. Y ahí es donde vamos a entrar al concepto de la autoridad. Pero antes de meterme en el concepto de la autoridad, yo quiero ponerle a los ancianos, porque acá hay un detalle impresionante. Bendito sea tu nombre, Señor, que no se nos escapen las cosas. Jesús, uno puede decir, pero los ancianos tienen un buen concepto de Jesús, porque lo están llamando para que lo sane, para que le haga un favor. Bueno, un buen concepto tienen, pero no el concepto que deberían tener. No vienen como el centurión, vienen como el superior. Mirá, Señor, te pedimos que lo vayas a hacer. No lo obligan, pero mirá, él es digno de que vaya. Vos sí podés entrar a la casa del centurión y sanarle al hijo. Ellos seguramente nunca habían entrado a la casa del centurión, porque ellos eran judíos, pero vos sos el maestro, ¿viste? Que se ve que sos el milagrero. ¿Y por qué yo digo, Gabriel, pero de dónde tú podés creer que esa gente realmente no creía que Jesús era Dios? Primero, en la manera en que se dirigen. Segundo, en las palabras que usan para reconocer que el hombre es digno de que Jesús haga lo que va a hacer, lo que nunca le dirían a Dios. Y tercero, por lo que Jesús después dice de Capernaum. Yo me tomé el trabajo de hacer una gráfica de dónde fueron los milagros de Jesús. Probablemente podríamos decir que entre las ciudades en las cuales Jesús hizo más milagros está Capernaum. Jesús giró gran parte de su ministerio hasta que decidió a salir de esa zona y bajar hasta Jerusalén. Digo bajar en el tema geográfico, ¿no? No sé si en Israel es subir o bajar, como lo llamarán allá, si es más alto o más bajo. Digo, obviamente cada lugar tiene sus cosas, pero en términos geográficos, bajar a Jerusalén. Jesús no se movió en Capernaum, hizo milagros que muy pocos han visto. De hecho, Jesús usó el ejemplo de Capernaum para decir, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, Sodoma no hubiera sido destruida. Ustedes saben que Jesús pronunció una maldición sobre Capernaum que permanece hasta hoy. El pueblo que tuvo a Jesús más tiempo, quizás, que todos los pueblos de la época, o uno de los que tuvo a Jesús más, no consiguió de creer a Jesús. Como este soldado romano, gentil, publicano, abominable, confesó. La actitud de los ancianos es buena con relación al centurión. Es aceptable. Y fíjense que el testimonio de Jesús fue contra ellos en el juicio. Por eso que Jesús hizo. O sea, tú vienes a mí sabiendo que yo puedo ir y levantar a un paralítico y no puedes reconocer que soy Dios, que soy el enviado. Pues entonces tienes menos esperanza que Sodoma y Gomorra. Eso es muy fuerte, ¿eh? Sí, por favor. Una anotación sobre los centuriones. Oh, ok. El centurión era un soldado que a través de la batalla y el trabajo y el esfuerzo se ganaba el título de centurión. Qué tremendo. Número uno. Número dos, no se designaba. Por ejemplo, el mismo César no podía decir, hago a este centurión. No era así. Era un puesto ganado. Un mérito. Sí, no se podía nombrar, porque este es hijo del senador. Exacto. Centurión. Era un puesto ganado. Meritorio. Y los soldados Exacto. eran fieles a ese hombre y amaban a él. Exactamente, Hay un libro exactamente. que lo voy a traer al principio del centurión. Wow, qué bueno, me encantaría leerlo, Dice men. cómo se llegaba a ser centurión. Qué bueno eso. Más fuerte y más profunda es. Aquí tenemos un hombre de guerra, un hombre de carácter, un hombre de principios, un hombre... Sí. Oh, sí. Oh, mirá, Adriana estuvo allá y tiene una foto ahí de un cartel que dice la ciudad de Jesús. Sí, 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 eso sí yo sé porque... Fuerte. Dice que está la casa de Pedro, la suegra. Exacto. En la casa de Pedro sí hicieron una capilla. Claro, claro.
todo ruinas. Sí, estuve leyendo sobre eso. Nunca fui, pero estuve leyendo sobre eso. Hasta el día de hoy. Y dice que es una buena tierra esa dentro de las tierras, por supuesto, Palestina. Pero no se reedificó. Jesús emitió una maldición. Si nosotros nos tomamos el trabajo y vamos a hacerlo en un segundito, si vamos a Mateo capítulo 11, creo que, no tengo claro el versículo, pero creo que es a partir del 20, ábranlo, creo que, sí, acá está, mirá. Halle sobre las ciudades impenitentes. Halle sobre las ciudades impenitentes que no tuvieron conciencia. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Escuchen esto. Porque si en Sodoma, que fue destruida por fuego, ustedes se acuerdan de Sodoma y Gomorra, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. La gente que fue, que le dijo a Jesús y que sabía y que vio, pero aparte ya sabían que él podía. Porque tú no le vas a decir a Jesús, mirá, hay un paralítico, pero tú no puedes hacer nada. No, esta gente sabía que Jesús era el único en toda la tierra. No fueron a hablar con Caifás, no fueron a hablar con el sacerdote, no tenían a nadie más a quien pedirle, porque en ningún otro hay salvación. Punto y aparte. Bendito sea el nombre de Jesús. Fueron y le dijeron, tú lo puedes hacer y tú eres digno de entrar. Y el centurión le dijo, no, él no es digno, yo no soy digno. Y ahí sí sale el centurión, y ahí Lucas y Mateo están de acuerdo que el centurión va a tener un diálogo con Jesús. Porque Jesús, movido a misericordia por esa compasión, y porque Jesús va a dejar un statement, y aquí es donde vemos que Jesús en la interacción con los gentiles, él siempre se mantuvo del lado judío, pero yo creo que se mantuvo más, esa es mi posición personal, más por una cuestión del juicio que él iba a dar sobre Israel, que por el hecho del propio rechazo hacia los gentiles. De hecho, Jesús vino para los gentiles. No vamos a llegar hoy hasta ahí, pero en el capítulo 8 de Mateo hay una sentencia absoluta y la apertura, la promesa y el cumplimiento de la profecía desde Jeremías, que vendrían muchos del oeste y del occidente y se sentarían con Abraham, pero los judíos no. Exactamente, pero ahí no está hablando de los hijos del reino de los cielos que Jesús vino a entender. A los hijos del reino por herencia, los que por herencia, y después me voy a meter más profundamente ahí, las que por herencia les corresponde. Y aquí vamos a ver a Jesús, y hoy no nos va a dar el tiempo para ver todo esto, pero yo quiero que sigan estudiando este pasaje. Pero aquí vamos a ver a Jesús en varias cosas espectaculares, únicas. Primero, en ver a un hombre y poner en evidencia a todo el pueblo de Israel con relación a la fe de un centurión gentil, romano, soldado, odiado y abominable. Señores, si esto no nos da una lección en hoy en día, entonces nosotros no hemos aprendido nada de las Escrituras. Todo lo que los judíos, todo lo que el pueblo de Dios debía representar delante de Jesús, no lo hizo. Y un soldado romano, gentil, Gabriel, ¿por qué lo repetí? Porque este es el sentido de este pasaje. Es este hombre el que va a reconocer, ver a Dios, verlo como es, en el discurso del hombre. Y no me quiero meter ahí porque quiero ir paso a paso. Jesús inmediatamente accedió a ir a verlo. Ya estaba hecho, ya estaba pronto el milagro. El centurión no tenía que hacer más nada. Los judíos estuvieron todos de acuerdo. No dijeron, no vayas a entrar en la casa. No les importaba a Jesús. Les importaba que seguir teniendo favores del centurión. Era todo lo que les importaba en esta escena. No vieron al Mesías. Y Jesús se los dice después. Los hijos del reino, ustedes van a llorar y crujir de dientes por lo que se están perdiendo. Pero estos gentiles que están acá, estos centuriones romanos, y no se cumplió esa verdad. No somos nosotros hoy el centurión romano. No somos este hombre. No somos los que decimos, gracias a Dios, no soy digno de que entres a mi casa. Pero por favor, haz algo, porque sin ti no hay sanidad. Qué maravilla, ¿no? La semana que viene, la semana que viene no la seguimos porque está el Mauri, pero después la seguimos. Que no se nos pierda esto, por favor, mantengan esto en el corazón. Porque acá hay cosas tan tremendas. Recuerden lo que venimos hablando del tema de la iglesia, de la necesidad que tenemos nosotros, y lo que Dios nos habló, y de volvernos al Señor. Que no nos pase que por haber tenido el monopolio de la verdad, se nos escape la verdad de las manos. Por favor. Amén. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Quiero bendecir tu nombre y darte muchísimas, muchísimas gracias por tu verdad. Gracias.
Enséñanos, santifícanos en tu verdad. Báñanos en ella, Señor, para que no se nos escape nada de lo maravilloso que tú nos quieres enseñar y que seamos santificados, transformados. No estudiamos esto para la teoría del conocimiento, sino para la transformación del corazón. Gracias, Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas Amén. tardes, Padre. Dios los guarde, que les vaya muy bien.